Bienvenidos a Verde el Monje, el hogar de historias inspiradoras, que impulsan una vida positiva y también son historias que vale la pena reflexionar y meditar. Diego, un burro de mediana edad, vive en un pequeño y tranquilo pueblo, enclavado bajo las verdes montañas del valle. Su vida transcurre día a día, silenciosa como un arroyo que murmura en el bosque. Pero pocos saben que, en el alma de Diego, siempre hay una tristeza latente que no puede ser apaciguada. Un dolor como bolsas de piedras que no puede soltar. Este burro no es un burro ordinario. Mientras que los otros burros del pueblo son alegres, activos y se integran fácilmente en la vida, Diego lleva consigo una carga invisible, pero tan pesada que lo arrastra lenta y pesadamente. Cada mañana, cuando los primeros rayos de sol tocan la tierra, Diego comienza un nuevo día, pero no con entusiasmo, sino con un cansancio invisible que se prolonga día tras día. Diego no lleva solo una, sino muchas bolsas de piedras. Estas bolsas no son objetos tangibles, sino recuerdos dolorosos, heridas emocionales que ha sufrido a lo largo de su vida. Cada bolsa contiene un recuerdo de tristezas, traiciones, decepciones o relaciones rotas. Son como cadenas invisibles, atadas al pequeño cuerpo de Diego, que le impiden avanzar y solo puede arrastrarse con dolor. Una de las primeras bolsas es el recuerdo de la traición de un amigo en quien Diego confió durante muchos años. Ese amigo, que una vez fue cercano, abandonó a Diego cuando más necesitaba apoyo. Las promesas y los planes que una vez hicieron juntos ahora son solo una broma amarga. Este recuerdo atormenta a Diego, como una gran piedra que le oprime el pecho, haciendo que cada paso sea difícil. Diego no puede entender por qué su amigo hizo eso, por qué tuvo que soportar esa traición, y el dolor persiste, imborrable. La segunda bolsa contiene las decepciones que Diego ha experimentado a lo largo de los años que ha vivido en este pueblo. Una vez tuvo muchas esperanzas de una vida pacífica y llena de alegría, pero la vida no fue como Diego la imaginó. Las expectativas incumplidas, las relaciones fallidas hicieron que Diego perdiera gradualmente la fe en la vida y en sí mismo. Cada vez que lo recuerda, se siente como un fracaso, y esta bolsa de piedras se vuelve cada vez más pesada. Cada piedra simboliza una decepción, un sueño desvanecido. Otra mochila que lleva Diego es el recuerdo de las relaciones rotas. Diego una vez tuvo una profunda amistad con otro burro en el pueblo, pero debido a una discusión, ambos no pudieron reconciliarse. Diego siente la soledad envolviendo su vida. Los recuerdos de esa amistad aún permanecen intactos en su corazón, como una cicatriz que no puede sanar. ¿Cuántas veces se ha preguntado Diego si podría volver a esos días, pero luego se da cuenta de que lo que pasó no se puede cambiar? Y esta mochila sigue haciéndolo sentir más pesado cada día. Además de esas mochilas de piedra, Diego también lleva otra, una mochila especial que nadie puede ver. Es la mochila que contiene las ambiciones, los sueños que Diego tuvo cuando era joven. En aquel entonces, Diego soñaba con una vida que no se limitara a este pueblo. Quería ir lejos, explorar el mundo, hacer cosas diferentes, pero esos sueños se desvanecieron gradualmente debido a las responsabilidades, las preocupaciones de la vida. No puede salir de su círculo de seguridad, no puede vivir una vida libre como siempre ha deseado. Estos sueños, aunque solo son recuerdos tenues, todavía son como pequeñas piedras metidas en esa mochila, haciéndola aún más pesada. Cada día que pasa, Diego siente más esta carga. Cada paso, cada respiración, siente como si estas mochilas de piedra se volvieran más pesadas, impidiéndole disfrutar plenamente de la vida que lo rodea.
No importa cuán azul sea el cielo, cuán verdes sean los árboles, cuán radiantes sean las sonrisas de los otros burros, Diego solo siente una inmensa tristeza y un cansancio persistente, como si estuviera cargando el mundo sobre sus hombros sin poder soltarlo. Diego a menudo camina solo por los senderos desiertos del pueblo. Bajo sus pies hay piedras, hierbas, pequeños arroyos que fluyen silenciosamente, pero todos esos paisajes son solo una parte borrosa en la mente de Diego. Cada vez que ve a otros burros riendo y jugando, solo puede darse la vuelta en silencio, sin atreverse a unirse a su alegría, porque siente que ya no tiene derecho a ser feliz. Parece que todo el dolor de su vida se ha convertido en una parte indispensable, inseparable de Diego. Cada mañana, cuando sale el sol, la luz brilla a través de las verdes hojas. Diego comienza una vez más un nuevo día, pero siempre con una melancolía inexplicable en su corazón. Cada paso que da por el camino del pueblo no es un paso adelante, sino una lucha con los propios recuerdos oscuros del pasado. Estas mochilas de piedra, aunque pesadas, son como una parte indispensable de la vida de Diego, como un recordatorio de lo que pasó. De las heridas que no puede curar, Diego se pregunta si hay alguna manera de dejar ir estas cargas, si es posible liberarse de esas mochilas de piedra, o si tendrá que llevarlas por el resto de su vida. Diego caminaba por el sendero familiar en el bosque, donde los árboles eran exuberantes y la luz del sol se filtraba a través de los huecos del dosel, creando rayos dorados como destellos de esperanza. Cada paso que daba llevaba consigo el cansancio, como si una carga invisible siempre oprimiera sus hombros. Las bolsas de piedras que llevaba lo agobiaban, haciendo que cada paso fuera más difícil que nunca. Los ojos de Diego ya no brillaban con la curiosidad o los sueños de su juventud. Ahora solo reflejaban una profunda tristeza, como el cielo gris de los días sin sol. Cada vez que Diego miraba hacia arriba, solo veía una extensión vasta y distante. Ya no tenía la fuerza para mirar lo que le esperaba. Solo podía arrastrarse en la oscuridad del pasado, mientras Diego caminaba en ese estado de ensueño. Un suave grito desde arriba lo sobresaltó, haciéndolo levantar la cabeza. Un viejo búho estaba posado en la rama de un árbol, con ojos brillantes, llenos de sabiduría y comprensión. Era Thor, un búho que Diego conocía desde niño, aunque nunca había hablado directamente con él. Thor era el único amigo en quien Diego podía confiar, no por la proximidad física, sino porque este búho siempre lo había observado desde la distancia, comprendiendo los sentimientos de su corazón. «Hola, Diego», dijo Thor, con una voz suave pero profunda, que resonó en el tranquilo espacio del bosque. «Veo que hoy llevas una gran carga. Esas bolsas en tu espalda parecen muy pesadas». Diego miró hacia arriba, un poco sorprendido de ver que Thor todavía estaba allí, inmóvil en la rama del árbol, con ojos brillantes como estrellas centelleantes en la noche. Suspiró en silencio, sin saber por dónde empezar. Había pasado mucho tiempo desde que Diego realmente había hablado con alguien, ni siquiera consigo mismo. Pero hoy, ante la mirada penetrante de Thor, sintió que necesitaba compartir algo, al menos con un amigo de confianza, aunque fuera un búho. «Estas bolsas», comenzó Diego, con la voz ronca, como si cada palabra llevara un dolor sordo en su corazón. «Son el resultado de las heridas que he sufrido a lo largo de mi vida. Cada una de estas bolsas es un recuerdo. Una traición, una decepción, un rechazo imperdonable. Diego miró al suelo, con cada paso pesado. Tal vez confié demasiado en mis amigos. Eran personas que pensé que nunca me dejarían. Pero luego me abandonaron, sin una explicación, sin una disculpa.
Y desde entonces, estas bolsas de piedras aparecieron, cada una con una herida que no puedo sanar. Se detuvo un momento, mirando las bolsas de piedras que colgaban de su espalda, sintiendo que le estaban chupando toda la vida. Y luego, están las decepciones que no puedo perdonar. Las cosas que esperaba, la confianza que puse en los demás, solo me trajeron dolor. Las relaciones se rompieron, las esperanzas nunca se cumplieron. Todas esas cosas se acumularon, convirtiéndose en pesadas piedras. Thor guardó silencio por un momento, observando a Diego con una mirada tranquila pero llena de comprensión. El búho no se apresuró a hablar, solo escuchó, permitiendo que Diego continuara abriéndose. A lo largo de los años, Thor había visto a Diego luchar contra el dolor, pero el búho también sabía que, por muy cansado que estuviera, Diego nunca había intentado soltar esas cargas. «¿Sabes, Diego?», Thor finalmente habló, con una voz profunda pero no carente de sabiduría. «Esas bolsas de piedras que llevas no son cargas sin sentido. Cada piedra es parte de tu historia. Pero te hago una pregunta, ¿puedes continuar con esta vida con esas pesadas bolsas de piedra sobre tu espalda, o encontrarás la manera de soltarlas?» Diego miró a Thor, sintiendo que era una pregunta realmente difícil de responder. No sabía si podía soltarlas. Cada recuerdo doloroso, cada herida estaba ligada a su pasado, y si se deshacía de ellas, significaría eso olvidar una parte de sí mismo. Thor notó la vacilación en los ojos de Diego, así que continuó: «Entiendo que esos recuerdos son muy importantes para ti. Pero no puedes seguir viviendo así. Cada paso que das ahora solo arrastra esas bolsas de piedras, impidiéndote avanzar. Solo te harán sentir cada vez más cansado, más dolorido. Pero si no las sueltas, estarás atado a ellas para siempre». Diego suspiró, mirando las bolsas de piedras una vez más. «No sé cómo soltarlas, Thor. Son parte de mí, de mi pasado. Si las dejo atrás, perderé mi identidad». Thor sonrió. Sus ojos brillaron como si entendiera lo que Diego estaba pensando. «No, Diego. Soltar no significa olvidar. Soltar no es negar el pasado. Es simplemente liberarte a ti mismo. El pasado ya pasó, y estas bolsas de piedras son solo una parte del viaje que has recorrido. No son lo que te define. Lo que hagas a partir de hoy es lo que realmente importas». Diego permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de Thor. Nunca había pensado de esa manera, que soltar no era una pérdida sino una liberación. ¿Pero realmente podía hacerlo? ¿Tendría el coraje de comenzar un nuevo viaje, sin cargas sobre su espalda? Al ver a Diego pensativo, Thor saltó a una rama cercana, casi a la altura de sus ojos. «Recuerda, Diego, cada viaje comienza con un paso. Y ningún paso es demasiado tarde. No dejes que el pasado determine tu futuro. Puedes elegir una nueva vida, si realmente lo deseas». Diego miró a los ojos de Thor, sintiendo un rayo de luz en su corazón. Aunque todavía tenía dudas, las palabras del viejo búho habían sembrado en él una nueva esperanza. Una esperanza de soltar la carga y recuperar su propia libertad. Diego se sentó en silencio en el césped, con las manos aún agarrando las pesadas bolsas de piedras, sintiendo como si se hubieran incrustado en su cuerpo, convirtiéndose en parte de él. Thor, el búho sabio, estaba posado en una rama cercana. Sus ojos brillaban como si comprendiera los pensamientos que giraban en la mente de Diego. «¿Sabes, Diego?», comenzó Thor, con voz cálida y paciente, «el perdón no es un regalo para quien te ha lastimado, sino un regalo para ti mismo». Diego levantó la cabeza,
con los ojos llenos de duda. Perdonar es para mí mismo, repitió las palabras de Thor, tratando de encontrar el significado profundo en ellas. Pero, ¿cómo puedo perdonar a quienes me han hecho tanto daño? ¿Cómo puedo olvidar lo que han causado? Thor no respondió apresuradamente. El búho giró lentamente sus ojos hacia Diego, y luego se posó suavemente en una rama más cercana. A una distancia muy corta de Diego. Diego, piensas que perdonar es olvidar, es ignorar el dolor que has sufrido, ¿verdad? Diego solo asintió, con el corazón lleno de una opresión indescriptible. Así es. ¿Cómo puedo perdonarlos cuando todavía recuerdo esas heridas? Cada vez que lo recuerdo, las heridas vuelven a sangrar. Perdonar no es olvidar, Diego. Perdonar no es borrar todo lo que ha sucedido, explicó Thor, con voz paciente. Perdonar es un acto que haces por ti mismo, para liberarte del control del pasado. Las emociones negativas, el resentimiento, el sufrimiento que llevas como estas cargas solo te cansan. Retrasan tus pasos. Perdonar significa dejar de permitir que el pasado afecte tu presente y tu futuro. Punto. Diego miró a los brillantes ojos de Thor. Las palabras del búho lo dejaron en silencio, pero no las comprendió completamente. Se preguntó si dejar ir la ira y el resentimiento realmente podría ayudarlo a sentirse más ligero. ¿Podría el perdón disipar el dolor que había sufrido? Entonces, si perdono, ¿qué? Preguntó Diego, con voz grave, pero con curiosidad. ¿Me sentiré aliviado? ¿Y realmente podré dejar ir todo lo que sucedió? Por supuesto, respondió Thor, con voz cada vez más fuerte, porque cuando perdonas, ya no eres esclavo del pasado. No tendrás que vivir en esos recuerdos dolorosos. Recuperarás el control de tu vida, en lugar de dejar que el pasado te arrastre hacia atrás. Diego se sentó en silencio, su mirada fija en las pesadas bolsas de piedras que colgaban. Cada bolsa contenía recuerdos que no podía olvidar, palabras y acciones que no podía perdonar. Pero lo que Thor decía tal vez era cierto, y aunque no confiaba del todo, una parte de él sentía un atisbo de esperanza. ¿Sería posible soltar esas cargas? Y si lo hacía, ¿cómo se sentiría? Diego, continuó Thor, no necesitas olvidar, ni amar a quien te hirió. Perdonar es simplemente dejar de permitir que esas emociones negativas controlen tu alma. Deja de permitir que te cieguen, deja de permitir que dominen tu vida. Cuando perdonas, no solo liberas a quien te lastimó, sino que también te liberas a ti mismo. Diego escuchó cada palabra de Thor, aunque todavía con dudas en su corazón. Sabía que el perdón no era fácil. Pero con las palabras de Thor, una parte de él comenzó a darse cuenta de que tal vez, solo cuando soltara esas pesadas bolsas, podría continuar su camino. Un momento después, mientras los pensamientos de Diego aún daban vueltas en su cabeza, Thor saltó a la rama de un árbol y voló suavemente por el aire. Sígueme, Diego, dijo Thor, hoy te daré una lección práctica sobre el perdón. Ven conmigo. Diego, cansado pero aún siguiendo al viejo búho, caminó por estrechos senderos entre los altos árboles antiguos. El paisaje se volvió gradualmente más tranquilo, el aire fresco y limpio. Después de un largo viaje, ambos llegaron a la orilla de un pequeño río. El agua cristalina fluía suavemente, sin prisas, llevando hojas secas de la orilla del río. Mezclándose con la fresca corriente, Thor se posó en una rama cercana y señaló el río. Mira, dijo Thor, el agua no retiene nada más que las hojas caídas. Las hojas secas, sin vida, serán arrastradas por la corriente,
para dejar espacio a la frescura. Diego miró hacia el río, sintiendo una extraña paz surgiendo en su interior. Las hojas amarillas y marchitas flotaban en el agua. Podía sentir que el río le recordaba algo. ¿Pero por qué las hojas?, preguntó Diego, con el ceño fruncido. ¿No son importantes? ¿No se puede guardar un poco? Estas hojas, explicó Thor, son solo el pasado. Ya no son parte del árbol, ya no tienen vida. Solo queda lo que ya no puede continuar existiendo. El río no las retiene porque no le pertenecen. Al igual que las emociones de tristeza, los recuerdos dolorosos, si los sigues guardando, obstaculizarán el flujo de tu vida. Necesitas dejarlos ir, para que el río de la vida continúe fluyendo, sin obstáculos. Diego siguió el curso del río con la mirada, observando cómo las hojas secas se alejaban flotando. Entonces, ¿necesito ser como este río?, preguntó. Así es, Diego, respondió Thor. Si no aprendes a soltar estas hojas, solo estancarán el flujo de tu vida. No podrás avanzar. No podrás continuar tu viaje. Perdonar es la forma de soltar estas hojas marchitas y dejar que el río de tu vida continúe fluyendo libre y fuerte. Diego se quedó quieto, con la mirada fija en el río, en las hojas secas que flotaban a la deriva. Se dio cuenta de que tal vez la vida no era un largo viaje para llevar todas las heridas, sino un viaje en el que hay que aprender a soltar las cargas para poder avanzar. Diego estaba de pie en la orilla del río, sus piernas cansadas aún llevaban las pesadas bolsas de piedras. No eran solo objetos inanimados, sino recuerdos, heridas y dolores que había cargado durante tantos años. Esas bolsas, aunque demasiado familiares para él, le hacían sentir como si no pudiera moverse, como si no pudiera seguir caminando. Eran pesos pesados, llenos de cicatrices, que representaban las traiciones que Diego no podía olvidar. El camino hasta aquí no había sido fácil. Cada paso era como un golpe en la mente, cada piedra, cada paso en el camino accidentado era como un intento de deshacerse del pasado que no podía completar. Pero hoy, todo podía cambiar. Era el momento, pensó Diego, era el momento de intentar perdonar. Thor, el búho sabio, seguía a su lado, con los ojos brillantes observando, sin prisas. Parecía que el búho sabía que Diego tendría que enfrentarse a este importante momento. Su respiración se detuvo cuando Diego apretó la primera bolsa de piedras sobre su hombro. Era la bolsa que había llevado consigo toda su vida, que contenía el recuerdo de su antiguo mejor amigo, a quien había considerado como un hermano, quien lo había traicionado cruelmente. La imagen de ese amigo, desde que una vez abandonó a Diego para ascender en la escala del éxito, daba vueltas en su cabeza. Diego aún recordaba ese doloroso momento, cuando su amigo se negó a estar a su lado en el momento más difícil, para luego elegir su propio camino, dejando a Diego atrás con el dolor. Era una herida que no podía borrarse, pero ahora, al mirar el agua que fluía, Diego se dio cuenta de que tal vez era él quien estaba reteniendo el dolor. Tal vez era porque no podía perdonar que esas heridas seguían atormentando su alma. Diego se volvió para mirar a Thor, el viejo búho solo lo miró en silencio, con los ojos firmes. Como si entendiera claramente lo que tenía que hacer, el tío respiró hondo, sintiendo el aire fresco del bosque, la sensación refrescante del río acariciando su alma, como un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. Diego sintió que sus pies querían moverse, pero estaban atrapados por las bolsas de piedras, las emociones profundamente arraigadas en su interior.
Diego volvió a mirar a Thor una vez más. ¿Cómo puedo dejar ir lo que pasó?, preguntó Diego, con voz grave y cansada. Thor no respondió de inmediato. El viejo búho voló, dio vueltas en el cielo varias veces y luego regresó a la rama. Para dejar ir, necesitas mirar hacia atrás a lo que sucedió, no para que lo olvides, sino para que entiendas que aferrarte a esos recuerdos dolorosos no cambiará nada. De hecho, cuanto más los conserves, más carga llevarás. Diego miró hacia el agua, una vez más. Esta vez, sus ojos ya no tenían la mirada dudosa de antes. Soltó suavemente la primera bolsa de piedras en el río. Las piedras del interior cayeron silenciosamente al agua y luego se hundieron lentamente, como si se fundieran con el flujo interminable del tiempo. Diego siguió la bolsa con la mirada mientras se alejaba flotando, sintiendo un poco de alivio en su corazón. No podía creer que con una acción tan pequeña, pudiera sentir una diferencia tan clara. Esa sensación no era de vacío, sino de alivio, como si una parte de él hubiera sido liberada. Diego respiró hondo y luego volvió a mirar el agua lentamente, observando las hojas secas que pasaban, como los dolores que se habían ido, pero ese alivio no duró mucho. Una parte de Diego todavía tenía profundas dudas. ¿Era cierto que esos recuerdos habían desaparecido? ¿Podrían los sentimientos que había experimentado desaparecer por completo con una sola acción? No podía negar que a pesar de haber soltado la primera bolsa de piedras, todavía tenía muchas heridas sin cicatrizar en su interior. Las otras bolsas todavía estaban allí, y Diego sabía que soltarlas todas era un proceso largo. Necesitaría más tiempo para dejar ir cada parte de la memoria, cada fragmento del pasado. Diego volvió a mirar hacia el río, donde la primera bolsa de piedras había desaparecido por completo. El agua seguía fluyendo pacíficamente, aparentemente sin cambios. Nunca regresaba para recoger lo que se había ido, y eso era algo que Diego necesitaba aprender. Dejar ir no significa olvidar, sino aprender a no estar atrapado en emociones negativas. Sabía que si no aprendía a dejar ir, nunca podría seguir adelante. Esa sensación de alivio hizo que Diego sintiera que tal vez este era un paso importante, pero no el último. Cada bolsa de piedras que soltaba no era solo una acción física, sino una decisión interna. Puedes perdonar, pero no fácilmente. Cada vez que mire este río, cada vez que se enfrente al pasado, Diego tendrá que aprender a continuar su viaje sin llevar las cargas que no puede cambiar. Gracias, Thor, dijo Diego, con voz agradecida, pero todavía un poco confundido. Aún así, todavía me siento inseguro sobre lo que he hecho. Thor solo sonrió, sus ojos brillantes llenos de comprensión. No te preocupes, Diego. Lo importante no es lo que hiciste hoy, sino que has comenzado a actuar. Un pequeño paso, pero es un paso importante. Y con cada paso que des, te resultará más fácil. Diego miró hacia el cielo, donde la luz del sol brillaba a través de las copas de los árboles, iluminando cada rayo de luz en sus ojos. Sabía que el camino a seguir era largo. Pero al menos, hoy, había soltado una bolsa de piedras. Y ese fue el primer paso en el viaje de dejar ir el pasado para avanzar. Diego siguió a Thor, avanzando lentamente hacia el bosque, donde la luz que se filtraba a través del follaje formaba manchas de luz suaves y tenues. El camino los condujo a un área más tranquila, donde el aire era fresco y sereno. Un árbol antiguo gigante apareció ante los ojos de Diego. Era un viejo roble, con un tronco tan ancho que Diego tuvo que girar la cabeza varias veces para ver toda su altura y diámetro.
Las ramas se extendían largas y fuertes, como si quisieran tocar el cielo. Diego se detuvo, con los ojos muy abiertos, asombrado por la majestuosa belleza y la resistencia que emanaba este árbol antiguo. El árbol se erguía firme en medio de la naturaleza, a pesar del viento. La lluvia y el cambio de estaciones. Thor voló a una rama cercana, se posó y miró a Diego. El viejo búho parecía relajado, como si lo hubiera llevado al lugar exacto al que Diego necesitaba ir. ¿Notas algo especial en este árbol, Diego?, preguntó Thor, con los ojos brillantes como si siempre viera cosas que los ojos humanos normales no podían ver. Diego miró el roble, con las manos apretadas como si quisiera sentir su firmeza. El árbol no era solo un bloque de madera maciza, sino también un símbolo de fuerza y paciencia. El tronco, aunque había pasado por tantas temporadas de tormentas, seguía en pie. Las viejas heridas no parecían romper el árbol, sino que lo hacían aún más fuerte. Es extraño, dijo Diego, el árbol se mantiene tan firme, aunque el viento y las tormentas lo han azotado tantas veces. Pero parece que nada puede romperlo. Thor sonrió levemente, una risa profunda, como si entendiera bien lo que Diego estaba pensando. Así es, Diego. Este árbol nunca se rompe porque ha aprendido a doblarse con el viento. No se resiste a las tormentas, sino que, en cambio, es flexible, las acepta y aprende a vivir con ellas. Diego miró el árbol con atención, escuchando cada palabra de Thor. Las palabras del búho eran como una explicación suave pero profunda, como una brisa ligera que soplaba a través del corazón de Diego, haciéndolo despertar. Perdonar es como este árbol, Diego, continuó Thor. No se trata de no ser herido, sino de aprender a ser flexible y aceptar las tormentas sin dejar que rompan tus raíces. El árbol nunca se obstina en resistir el viento, simplemente cambia de dirección cuando es necesario. Y es gracias a esa flexibilidad que se ha mantenido en pie durante siglos. Diego escuchó atentamente, una nueva sensación comenzó a infiltrarse en su mente. Durante todos estos años, Diego había vivido como un árbol viejo y rígido, siempre tratando de resistirse a todo, especialmente a las heridas del pasado. Había reprimido todo el dolor, aferrándose a él como si fueran bolsas de piedra sobre sus hombros, negándose a cambiar, a ser flexible, a admitir que a veces es necesario dejar ir. Esas heridas habían formado raíces dolorosas en su corazón, impidiendo que Diego caminara libremente. ¿Pero cómo puedo aprender a ser flexible?, preguntó Diego, con voz vacilante, como buscando una solución. He sido herido tan profundamente, ¿cómo puedo ignorar todo lo que ha sucedido? Thor giró la cabeza para mirar a Diego, los ojos del viejo búho brillaban con paciencia. Como si hubiera escuchado esa pregunta miles de veces. Perdonar no es olvidar las heridas, ni convertir los recuerdos dolorosos en algo bueno. Perdonar es permitirse ser libre, respirar, vivir sin sufrir el estrés y el dolor del pasado. Perdonar es una elección, Diego, es elegir no dejar que las emociones negativas sigan dominando tu vida. Como este árbol, si no aprendiera a ser flexible, se rompería en las grandes tormentas. Pero si aprende a doblarse con el viento, permanecerá firme, seguirá existiendo a través del tiempo. Diego miró el roble una vez más, y luego sus ojos volvieron a Thor. Un nuevo pensamiento comenzó a formarse en la mente de Diego. No necesitaba olvidar el dolor, pero podía aprender a no dejar que esas heridas lo aprisionaran para siempre. No era una roca, no era un árbol viejo y rígido que tenía que resistir todas las tormentas. Podía doblarse con flexibilidad, como este roble,
para no ser arrastrado por la tormenta. Podía permitirse perdonar, no a quienes lo habían lastimado, sino a sí mismo, para no seguir viviendo en el entumecimiento del pasado. Mientras Diego estaba allí, a la sombra del viejo árbol, su corazón de repente se sintió mucho más ligero. Parecía haber comprendido que ser flexible y perdonar no era una debilidad, sino una fortaleza. La flexibilidad no era rendirse, sino adaptarse, era la fuerza interior. La capacidad de mantenerse firme en tiempos difíciles sin romperse. El tío respiró hondo. Levantó la cabeza para mirar las ramas de los árboles que se extendían hacia el cielo. Sus ojos brillaron con un nuevo rayo de esperanza. Gracias, Thor, dijo Diego, su voz resonó con sincera gratitud. Entiendo. Perdonar no es debilitarse, sino liberarse. Para no estar más aprisionado por las cargas del pasado. Thor solo sonrió. Los ojos del búho brillaron como si supiera que Diego había encontrado la respuesta. Así es, Diego. Perdonar es un viaje. No siempre es fácil, pero cada paso trae la liberación. La libertad que necesitas. Recuerda, nada en esta vida carece de sentido. Los vientos, las tormentas tienen sus razones. Y si sabes cómo recibirlos, te volverás más fuerte, como este roble. Diego miró el árbol antiguo por última vez, luego se dio la vuelta y caminó. Cada paso que daba ahora era más ligero, como si parte de la carga en su corazón hubiera sido abandonada. Sabía que el viaje que tenía por delante aún tendría muchos desafíos, pero ahora estaba listo para enfrentarlos, sin miedo, sin ser obstaculizado por el pasado. Diego continuó caminando, dejando caer más bolsas de piedras al agua cada vez que recordaba los recuerdos dolorosos, cada vez que imaginaba a las personas que lo habían lastimado. Las bolsas desaparecieron lentamente, se hundieron en el agua, fueron arrastradas por la corriente, dejando un vacío en el corazón de Diego. Ya no se sentía tan pesado como antes. Cada paso que daba se volvía más ligero, como si se estuviera acercando a la libertad. Puede que las bolsas de piedras no desaparecieran por completo de inmediato, pero ya no ocupaban la mente de Diego. Ya no se sentía enterrado en recuerdos dolorosos. Ya no era arrastrado hacia atrás por la ira o el resentimiento. Diego comenzó a comprender que el perdón no es el final, sino un comienzo. Era el comienzo de un nuevo viaje, una nueva vida, donde ya no estaba agobiado por el pasado. Diego volvió la cabeza para mirar a Thor, sus ojos ahora llenos de gratitud. Gracias, Thor. Creo que empiezo a entender. Perdonar no es algo grande y único, sino pequeños pasos, uno a la vez. Para liberarse del pasado. Thor sonrió. Los ojos del viejo búho brillaron como si hubieran visto el cambio en el corazón de Diego. Así es, Diego. Cada pequeño paso es un gran paso en tu viaje. Y recuerda, en cada uno de esos pasos, te volverás más fuerte, más libre. Diego continuó caminando, pero ahora sin la sensación de pesadez. Sabía que este viaje no terminaría rápidamente, pero cada paso era parte de la libertad que había encontrado. Y no importa cuántos desafíos haya por delante, Diego sabía que había aprendido algo importante. Perdonar no es para los demás, sino para uno mismo. Finalmente, después de un largo viaje y no pocos desafíos, Diego llegó a un amplio valle, donde la luz del sol se filtraba entre las nubes blancas como el algodón, iluminando cada ola en el arroyo y reflejando destellos brillantes como estrellas. El paisaje circundante era una pintura natural maravillosa, con campos de flores de colores vibrantes.
árboles verdes y frondosos, y el canto de los pájaros resonando en el aire. Este valle no se parecía a ningún lugar que Diego hubiera visitado antes. Era como un lugar de absoluta paz, donde cada brizna de hierba, cada rama de árbol, parecía darle la bienvenida con amor y serenidad. Diego se encontraba en medio del valle, sintiéndose libre de cansancio, sin estar atado por las pesadas bolsas de piedras en su espalda. Sentía como si una brisa primaveral lo hubiera atravesado, trayendo consigo una ola de frescura que limpiaba su cuerpo, haciéndolo sentir más ligero que nunca. No había sensación de agobio, ni resistencia en su corazón, solo una extraña tranquilidad que Diego nunca antes había experimentado. Esas bolsas de piedras, las cargas del pasado, habían desaparecido, y él sentía una libertad absoluta. Esta sensación era como abrir los ojos por primera vez después de un largo sueño, donde todo era brillante y claro, donde todo podía verse con nitidez. Se quedó allí de pie, dejando que la cálida luz del sol bañara su rostro, permitiendo que la suave brisa acariciara su pelaje. Diego respiró hondo, sintiendo cada bocanada de aire fresco, y su corazón ya no se sentía pesado. Cada paso que daba parecía llevar una nueva energía, como si no solo estuviera caminando sobre la tierra, sino que también estuviera flotando, libre como el viento, unos días antes. Si alguien le hubiera dicho a Diego que podía encontrar la libertad en su propia alma, seguramente se habría reído con desdén y lo habría considerado imposible. Había vivido en la sombra del pasado durante demasiado tiempo, pensando que las heridas no podían sanar y que el perdón era solo un concepto abstracto. ¿Irreal? Pero ahora, de pie en medio de este valle, Diego se daba cuenta de que estaba equivocado. Perdonar no solo era liberar a otros, sino liberarse a sí mismo de las cargas que lo habían agobiado durante años. Perdonar era limpiar el alma, era el proceso de soltar las emociones negativas para poder caminar en libertad y felicidad. Recordó todo lo que había sucedido en su vida. Las heridas que había llevado durante tantos años, los amigos que lo habían traicionado, las decepciones imposibles de olvidar. Pero ahora, al mirar hacia atrás, todo eso ya no parecían ser heridas, sino valiosas lecciones, hitos que lo habían ayudado a crecer. Diego ya no sentía odio, ni rabia en su corazón. Los recuerdos dolorosos ya no lo lastimaban, habían sido liberados, dejando un amplio espacio en su corazón donde solo quedaban la paz y la serenidad. Esta sensación es extraña, pero también maravillosa. Siento claramente que no solo estoy perdonando a quienes me han lastimado, sino que también me estoy perdonando a mí mismo. He vivido demasiado tiempo con dolor, aferrándome a emociones negativas durante demasiado tiempo. No me permití ser libre, y ahora, al dejarlo ir, me doy cuenta de que el perdón es el camino hacia la libertad. Diego caminó lentamente hacia el centro del valle, donde un pequeño arroyo fluía con agua cristalina y fresca. Miró hacia el agua, observando las piedras brillantes en el fondo, las suaves olas rompiendo en la orilla, formando pequeñas burbujas. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante: la libertad no es un destino, sino un estado. No se trata de huir del pasado, sino de vivir en armonía con él, aceptándolo como parte de tu vida sin dejar que te domine. Diego ya no sentía que tenía que luchar contra el pasado, sino aprender a vivir con él y, lo que es más importante, no dejar que ese pasado dictara su camino. Diego sintió un profundo cambio en sí mismo. No más miedo, no más dolor, no más ira. Todas esas emociones habían sido liberadas, y ahora podía ver la vida con mayor claridad, sin ser cegado por las heridas del pasado. No necesitaba buscar justicia de quienes lo habían lastimado.
Solo necesitaba ser fiel a sí mismo, vivir una vida libre y feliz, sin estar atado por viejas cargas. En ese momento, una suave brisa sopló, sacudiendo las ramas de los árboles en el bosque. Diego se quedó quieto, dejando que el viento se llevara todo lo que pesaba en su corazón. Sabía que, en este momento, todo había cambiado. Ya no era el viejo burro que siempre llevaba pesadas bolsas de piedras. Era un nuevo Diego, que había encontrado su propio camino y, sobre todo, había encontrado la libertad en su alma. Se inclinó y soltó su agarre, dejando que las últimas bolsas de piedras flotaran río abajo. Esas bolsas ya no parecían importar, porque Diego sabía que, ya fueran o se quedaran, se había liberado a sí mismo. La libertad no es un regalo externo, sino una elección interna. La decisión de vivir en el presente y no dejar que el pasado domine. Diego se enderezó, sintiendo cada respiración en su pecho, sintiendo la vida y la paz en cada célula de su cuerpo. Miró hacia el cielo azul profundo, donde las nubes blancas como el algodón todavía flotaban suavemente. El sol brillaba más que nunca, y Diego sintió que, sin importar cuán desafiante fuera la vida, estaba listo para enfrentarla. Diego no solo perdonó a los demás, sino que también se perdonó a sí mismo. Y fue gracias a ese perdón que encontró un nuevo camino, un viaje lleno de esperanza y libertad. Sabía que este viaje no solo se liberaría a sí mismo, sino que también podría inspirar a otros, aquellos que todavía llevan pesadas bolsas de piedras. Con cada paso, Diego sintió más una nueva vida, un viaje que ya no estaba dominado por el pasado. Había aprendido que solo cuando dejamos ir lo que no nos pertenece, podemos abrir nuestros corazones y abrazar las cosas buenas que tenemos por delante. El tío miró a Thor una vez más, con los ojos llenos de gratitud. Bajo el cielo brillante y la suave brisa, Diego entendió que ya no estaba dominado por los dolorosos recuerdos. El pasado era solo una parte del viaje, no una atadura. Y el camino por delante, fuera cual fuera, estaría lleno de luz y esperanza, siempre y cuando mantuviera la fe en la libertad que acababa de encontrar. Bajo el vasto cielo, con las estrellas apareciendo gradualmente en la noche, Diego y Thor estaban allí juntos, sintiendo la libertad y la serenidad en sus corazones, como si sus vidas realmente hubieran comenzado de nuevo, llenas de energía y nueva esperanza. Este viaje, aunque no fue fácil, abrió una nueva puerta para Diego, una puerta que conduce a la liberación del alma y una vida libre, sin obstáculos por las viejas cargas, y así, Diego entendió que su viaje no terminaba ahí. Cada día era una nueva oportunidad para seguir aprendiendo, seguir perdonando, lo más importante, seguir viviendo en la libertad que había encontrado. El viaje nunca termina realmente, solo comienza. Desde este mismo momento, bajo el cielo brillante y los firmes pasos de Diego, la historia del burro Diego, que lleva consigo las pesadas bolsas de piedra del pasado, con heridas y recuerdos dolorosos, es una profunda metáfora de la vida de cada uno de nosotros. Todos llevamos nuestras propias bolsas de piedra, cargas psicológicas, heridas emocionales de experiencias pasadas. Diego, con sus bolsas llenas de traición, decepción y relaciones rotas, representa a aquellos que están siendo obstaculizados por el pasado, incapaces de avanzar en su camino. Esos dolorosos recuerdos son como pesadas piedras sobre sus hombros, haciendo que Diego se sienta constantemente cansado, desanimado e incapaz de disfrutar de la vida. Sin embargo, la historia de Diego no se detiene en la tristeza y la desesperación. La aparición de Thor, el viejo y sabio búho, le trajo a Diego un nuevo rayo de esperanza.
Thor ayudó a Diego a darse cuenta de que el perdón es la clave para dejar ir el pasado y recuperar la libertad. Para sí mismo, perdonar no es olvidar, sino liberarse a sí mismo. Las palabras de Thor tocaron el corazón de Diego, y también son un poderoso mensaje para todos nosotros. Perdonar no es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Pero perdonar no significa que tengamos que olvidar lo que sucedió, o aceptar las malas acciones. Perdonar es permitirse ser libre, ya no estar atado por emociones negativas, para poder seguir adelante en nuestro camino. El viaje de Diego desde cargar con pesadas bolsas de piedras hasta soltarlas fue un camino arduo pero significativo. Diego aprendió a perdonar, no solo a quienes le habían lastimado, sino también a sí mismo. Aprendió a aceptar el pasado, a vivir con los recuerdos dolorosos sin dejar que lo controlaran. La historia de Diego nos recuerda que todos podemos cometer errores, todos podemos ser heridos. Pero lo importante es que aprendamos a perdonar, a dejar ir el pasado para poder seguir adelante. Cada pequeño paso es un gran paso en tu viaje. Las palabras de Thor animaron a Diego, y también son un estímulo para todos nosotros. El camino del perdón, el camino de dejar ir el pasado, no siempre es fácil. Pero cada pequeño paso, cada esfuerzo por perdonar, es un gran avance en el camino hacia la libertad y la felicidad. La historia de Diego no es solo una historia sobre el perdón, sino también una historia sobre el crecimiento, la autoconciencia y el cambio. Diego cambió. No solo en su forma de ver el pasado, sino también en su forma de verse a sí mismo y a la vida. Aprendió a aceptarse a sí mismo, a aceptar los errores y las heridas del pasado, para poder vivir una vida más libre y significativa. La historia del burro Diego es una historia inspiradora que nos ofrece muchas lecciones valiosas sobre la vida. Nos recuerda la importancia del perdón, el poder de dejar ir y la capacidad de cambio y crecimiento de cada persona. La libertad no es un destino, sino un estado. Diego encontró la libertad, no en un lugar lejano, sino en su propia alma. Aprendió a vivir en armonía con el pasado, aceptándolo como parte de su vida sin dejar que lo controlara. La historia de Diego es un poderoso mensaje de esperanza y libertad. Nos muestra que, no importa cuán doloroso sea el pasado, aún podemos superarlo, aún podemos encontrar la felicidad y la libertad. Lo importante es que tengamos fe en nosotros mismos. Que tengamos el coraje de enfrentar el pasado y que tengamos la generosidad de perdonar. En la vida, todos nos encontraremos con dificultades, desafíos, heridas y pérdidas. Pero recuerda, no estamos solos. Aprendamos a compartir, a confiar en las personas en quienes confiamos, como Diego compartió con Thor. Y recordemos siempre que el perdón es la llave que abre la puerta a la libertad, para que podamos vivir una vida plena y significativa. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver y escuchar esta historia. No olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.